Muy buenas tardes, mujer poderosa, hombre poderoso. Vamos a por la tercera masterclass de la semana. Durante toda esta semana vamos a trabajar distintos aspectos familiares porque estamos en plenas Navidades, en plenas fechas donde nos reunimos con la familia y donde las heridas que arrastramos desde nuestra infancia están más a flor de piel que nunca, porque estamos en contacto con nuestra madre, con nuestro padre, con nuestros hermanos, y es ahí donde se forjaron cada una de las heridas que luego experimentamos en las parejas. Así que vamos a por la tercera masterclass familiar. Antes de comenzar con la masterclass, te recuerdo las 3 formaciones que hay disponibles en este mes de enero. El próximo lunes 8 de enero, un taller de 3 horas para ayudar a todas aquellas personas que necesiten soltar a su expareja, porque lleven ya atrapadas y atrapados mucho tiempo esperando a que vuelva, y eso les está consumiendo la energía de vida para todas aquellas personas que quieran soltar a su ex y permitirse un nuevo futuro sentimental. El taller número 2, que sería el viernes 12 de enero, es un taller para trabajar la aceptación de la madre. El taller se llama No soporto a mi madre, para todas aquellas personas que reconozcan que el no aceptar a su madre tal y como es, que el rechazarla se les está complicando la vida, la abundancia, el dinero, la pareja, las relaciones, los amigos, porque cuando no estamos aceptando a nuestra madre, todo eso se complica. ¿Ok? Otro taller de 3 horitas por si resuena contigo. Y el último, intensivo, esto ya no es un taller, es un intensivo, un acompañamiento de 10 sesiones grupales. Es el intensivo para sanar la herida de rechazo y la herida de injusticia, que son las 2 heridas que hemos estado trabajando desde finales del mes de noviembre hasta el próximo día 15 de enero, que es cuando cambiamos el chip. Si quieres formar parte de este intensivo, pues lo mismo. Cualquiera de estos 3 cursos, si estás en Instagram, tienes toda esta información en 3 enlaces distintos en mi perfil, en el apartado de enlaces. Si estás en YouTube o en Spotify, en la cajita de los comentarios tienes estos 3 enlaces con estos 3 cursos. Cualquier duda o pregunta, yo y mi equipo estamos disponibles para resolvértela sobre cualquiera de los talleres. En cada enlace encontrarás acceso a nuestro WhatsApp laboral para que te comuniques con nosotros y podamos orientarte en las dudas que tengas. Bien, vamos allá. El lunes estuvimos trabajando la aceptación de la madre, ayer estuvimos trabajando la aceptación del padre y hoy vamos a trabajar la aceptación de los hermanos y las hermanas. El título de la masterclass es Odio a mis hermanos y hermanas. Tengo peleas siempre con mis hermanos y hermanas. Quiero que sepas que cuando existen muchas peleas, envidias entre hermanos y hermanas, eso significa que en tu sistema familiar hay herida de rechazo y también de injusticia. ¿Por qué? Porque cuando hay tantas peleas es que unos reciben más, es que otros reciben menos, es que hay muchas desigualdades, es que por qué a este le miran más que a mí, por qué a mí me miran menos, por qué para este o para esta hay más de mis padres y a mí no me tratan igual mis padres. Bueno, todo eso, ¿no? Toda esa energía es la energía de la herida de rechazo. Entonces quiero explicarte algo muy importante en la masterclass de hoy, y es el orden de llegada de los hermanos y de las hermanas. Cada hermano y hermana llega a la familia en un momento concreto, en una situación concreta. Unos llegan primero y otros llegan después.
Lo que yo voy a recibir de mis padres o dentro de esa familia, como hijo de esa familia, va a depender en gran parte de, en primer lugar, la situación sentimental entre mi madre y mi padre que exista en ese justo momento. Eso va a marcar si yo voy a recibir más o voy a recibir menos. Y también pues puede tener que ver la situación económica, por ejemplo, que exista en esa familia, en ese momento en el que yo nazco. Porque a lo mejor nazco en un periodo donde hay carencia económica, por cualquier cosa, porque a papá lo han despedido, porque a mamá también lo han despedido. Entonces, eso también va a influir en lo que yo voy a recibir. Entonces, hay muchos aspectos que van a marcar lo que yo voy a recibir o no recibir de ese vínculo familiar. Imaginemos que yo vengo a la vida cuando mi padre y mi madre están bien, sentimentalmente, pero mi hermano o mi hermana llega a la vida cuando mi madre y mi padre se están separando. Evidentemente, casi con toda seguridad, mi hermano o mi hermana que viene en el momento de la separación de mis padres, pues no va a recibir exactamente lo mismo que yo. ¿Por qué? Porque el contexto es otro. Porque cuando yo llegué, mis padres estaban bien, pero cuando mi hermano ha llegado, pues mis padres se estaban separando. Entonces, tenemos que tener en cuenta, para sanar la herida de rechazo y la herida de injusticia, ¿en qué contexto nací yo? ¿En qué contexto vine yo al mundo? Imaginemos también que mamá, antes de tenerme a mí, tuvo un aborto y sufrió la pérdida de un hijo, de una hija. Eso ya también genera un clima para el hijo siguiente. El que venga después, pues mamá va a tener miedo a volver a tener otro aborto. Y es posible que ya esa madre, mientras estamos en el útero, durante los 9 meses, pues conecte con esos miedos del hijo anterior que falleció. Y esos miedos automáticamente, pues tú, si eres el siguiente, los absorbas de tu madre. Y eso influye en tu vida. Entonces, existen muchas situaciones que van a marcar lo que tú recibas o lo que no recibas. El tema de los abortos para mí es un tema muy importante, que no es tan común hablar de abortos en la terapia. Solo la terapia familiar sistémica aborda este tipo de situaciones. Pero los abortos son muy importantes. Ya hemos visto que si una mamá aborta, el siguiente pues lo va a tener con más miedo. Entonces, a nivel emocional, al siguiente hijo le va a afectar. Pero no solo eso. Es decir, ahora vamos a hablar de la posición que ocupamos dentro de la línea de hermanos. Unos llegaron primero y otros llegaron después. Entonces, hay muchas personas que se sienten perdidos, perdidas en su familia, que no saben cuál es su lugar, que no saben cuál es su lugar en la vida, que no saben cuál es su lugar en los amigos, que no saben cuál es su lugar en la pareja. Y es porque a lo mejor han tenido hermanos que han sido abortados anteriores a ellos. Y les preguntas, ¿cuántos hermanos sois? Y te preguntan, somos 2. Y hoy, ¿cuál eres tú? Yo soy el último, la última, el segundo. Y me siento perdida, me dicen, me siento perdido. Y le pregunto, ¿tu madre tuvo abortos? Y me dijo, sí. Me dicen, sí, uno anterior a mí. Digo, entonces no eres la segunda, eres la tercera. Entonces cambia la posición.
Parece una tontería, pero es muy importante dar lugar a los hermanos fallecidos antes y después de nosotros y de nosotras. Porque si yo los meto dentro de ese cómputo, sé cuál es mi verdadero lugar. Si yo no le doy el lugar a mis hermanos abortos que no llegaron a la vida, es posible que pierda mi posición, es posible que no sepa cuál es mi lugar dentro de mi familia y por lo tanto me lleve ese sentimiento ahí fuera, a la vida. Creo que con el ejemplo lo he dejado bastante claro. Sigamos hablando de posición con los hermanos dentro de la familia. El primero, pues generalmente suele recibir más que los segundos y los terceros y los cuartos y los quintos. ¿Por qué? Porque es el primero. Y porque cuando llega el primer hijo a la familia, toda la familia se ilusiona. Ese padre y esa madre, que todavía no eran padres ni madres, aprenden a ser padres y madres y lo viven todo con, oh, wow, ¿no? Empiezan a conectar con la energía de la paternidad y la maternidad y claro, pues ese primer hijo suele recibir mucho más que los siguientes. ¿Por qué? Porque el segundo, papá y mamá ya saben qué es ser padres o madre. Y ya no lo viven con la misma intensidad porque ya todo no les supera tanto. Todo está más pausado y más calmado. Entonces es posible que el segundo, el tercero y el cuarto pues reciban un poquito menos que el primero. Pero claro, en cuanto llega el segundo, ¿qué le suele pasar al primero? El primero que de repente ha sido el único, cuando llega el segundo empieza a sentir envidia del segundo, porque ya siente que no es el centro de atención del sistema familiar. Antes lo era por ser el primero, pero ahora ya deja de recibir toda la atención del sistema porque hay un miembro más. Entonces la atención del sistema se reparte, se equilibra. Entonces el primero empieza a sentir envidia. Ya aparece ahí la energía de la herida de rechazo. Entonces, depende mucho de cómo cada madre o cada padre gestionen la envidia de ese primer hijo, en si la herida de rechazo se va a seguir intensificando dentro de la familia. Porque lo habitual cuando sentimos la envidia de un hijo es cubrir esa envidia para que no se sienta de menos. Pero a veces cubrimos demasiado como padres la envidia de ese hijo y lo que hacemos es hincharle mucho el ego, es sobreprotegerlo mucho. Cuando vemos la envidia de un hijo, si la compramos demasiado, vamos a empezar a ver a ese hijo como muy inferior, como muy débil, y vamos a cubrir cada vez que sienta envidia. Y lo que vamos a hacer es que ese hijo que siente envidia acabará siendo un niño envidioso toda su vida. Y si yo premio cada vez que veo la envidia en él, si yo intento que no la sienta, lo que voy a hacer es alimentarla más. Y ese niño envidioso se convierte en un adulto envidioso y, ¿por qué no?, a veces también en un adulto déspota que no va a dejar de llamar la atención todo el rato, durante toda la vida, o un adulto narcisista también.
que vive por y para llamar la atención del entorno, porque en ningún momento se le puso límites a su envidia. Por ejemplo, voy a hablar de muchos ejemplos distintos de hermandad. Hay veces también que los pequeños, los hermanos pequeños, queremos ser como los grandes. Es decir, el primero llegó primero, yo soy el segundo o el tercero o el cuarto, y quiero recibir lo mismo que el primero. Eso también es envidia. A veces los pequeños quieren ser más grandes de la cuenta para recibir como el primero. Y eso es un grave error, porque tengo que asumir en la posición en la que he nacido dentro de mi familia. Si yo soy el tercero, nunca recibiré lo mismo que el primero y nunca recibiré lo mismo que el segundo. Siempre va a haber desigualdades, porque hemos visto que lo que recibimos tiene muchas influencias. Cuándo yo vengo al mundo, qué situación tenía mamá y papá sentimentalmente, la economía de ese justo momento. Pero al margen de eso, el primero siempre recibe más porque es el primero. Entonces, esto va para todos los hermanos pequeños o las hermanas pequeñas que tienen problemas con su hermano mayor. Y es que muchas veces no asumimos nuestra posición, y es que somos el tercero, somos el cuarto. Tienes que tener en cuenta también que el hermano mayor generalmente va a llevar una carga un poquito más pesada que el segundo, que el tercero y que el cuarto. ¿Por qué? Porque es el hermano mayor. Y cuando la familia, cuando papá y mamá necesiten algo de los hijos, el hermano mayor, la hermana mayor va a ser el que va a llevar el testigo. Pero si yo, como hermano pequeño, quiero llevar el testigo, quiero ser la hermana mayor, el hermano mayor, o ya estoy llevando yo ese cargo dentro de mis hermanos o hermanas, aunque soy el pequeño, me estoy ocupando demasiado de conciliar, me estoy ocupando demasiado de buscar al resto de mis hermanos como si yo fuera el mayor, yo organizo todas las reuniones en Navidades como si yo fuera el mayor, estoy ocupando una posición que no es la mía. Porque tú eres el hermano pequeño, la hermana pequeña, y esa posición no te corresponde. ¿Y qué vas a sufrir cuando ocupes una posición que no te corresponde? Una carga inmensa. Y luego tu vida se va a bloquear. En la pareja, en las amistades, en todos los lados. Se va a bloquear automáticamente porque tú en tu sistema familiar no estás en el lugar que te corresponde. Y a veces somos envidiosos, porque queremos lo de nuestro hermano mayor, pero yo soy el tercero y quiero lo mío, pero quiero también lo de mi hermano mayor. No, nunca podrás tener exactamente igual lo mismo que tu hermano mayor, nunca. Sí que es cierto que luego a lo mejor cuando tus padres fallezcan, a lo mejor pues en la herencia, sí que tus padres reparten equilibradamente. Pero eso es cuando la muerte aparezca. Mientras tanto, tu trabajo y tu labor es asumir que no vas a recibir exactamente lo mismo que tu hermano mayor. Y que cuando queremos recibir lo que recibe el otro, es que no estamos en nuestro lugar. Es que queremos un merecimiento más alto del que nos corresponde. Y no vamos a respetar la autoridad ahí fuera. No vamos a respetar a veces sistemas jerárquicos, porque yo no respeto mi lugar, no respeto el orden de llegada a mi familia.
Primero llegaron otros antes que yo y yo llegué luego después. Esto lo podemos llevar a otros ámbitos. Te lo saco en otro lugar, en otro ámbito. Eres inmigrante a otro país. Te vas a vivir a otro país distinto al tuyo. Evidentemente, vas a encontrarte con otros hermanos distintos de otra tierra madre distintos. Para tú tener los mismos derechos que esos hermanos de esa nueva tierra a la que estás viajando, tienes que esperar tu turno. No puedes llegar y besar el santo. Tienes que esperar tu turno para ser adoptado por esa nueva madre tierra a la cual quieres irte a vivir. Entonces, no puedes tener... Sí que puedes tener lo mismo que los habitantes de esa tierra, pero tendrás que esperar más, porque llegaste después. Entonces, con los hermanos pasa exactamente lo mismo. Claro que podrás tener lo mismo que tu hermano, pero tendrás que esperar más. Y esto a veces nos genera muchos conflictos con los hermanos, envidias, disputas, herencias, dinero, tú recibes más, yo recibo menos, pero ¿por qué más él? ¿Por qué menos yo? Porque no asumimos nuestra posición. Observa también si en tu familia hay herida de rechazo. Vigila un poco cómo se lleva tu madre con sus hermanas, con sus hermanos, tu padre con sus hermanas, con sus hermanos. ¿Hay envidias? Si hay envidias, disputas, no se hablan, se retiran la palabra, herida de rechazo y de injusticia en ese sistema familiar. Te toca sanarla si la estás mirando a través de mí en este vídeo. Algo muy importante también, todo aquello que rechazas de tu hermano o tu hermana, todas esas envidias, todas esas disputas, también te las llevas a la pareja. Seguro que en algún momento has oído hablar sobre las relaciones donde competimos por ego con nuestras parejas. Y somos dos personas y competimos a ver quién sobresale más, y competimos a ver quién consigue más cosas, y competimos a ver quién es más abundante, y competimos a ver quién tiene más dinero, y competimos. Pues esas relaciones con parejas, con tanta competición, son un reflejo de una infancia de competencia entre hermanos y hermanas. Entonces te extrapolas esa competición con tus hermanos para llamar la atención de tus padres a la pareja. Y los dos estáis ahí como comportándoos como hermanos envidiosos, a ver quién tiene más, a ver quién tiene más, a ver quién tiene más. Por ejemplo, para que veáis que también las relaciones no trascendidas con los hermanos y con las hermanas, las relaciones con hermanos y hermanas que no están miradas desde la paz, desde el amor, también somatizan en mis parejas. También me voy a encontrar parejas que me saquen a la luz comportamientos de mi hermano o de mi hermana. ¿Para qué? Para que yo vuelva al sistema familiar a sanarlo desde el origen, para que yo vuelva a mirar con más amor la familia en la que me ha tocado nacer. Los hermanos y las hermanas. Hay veces que es complicado tener una relación saludable con algún hermano. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tiene algún trastorno mental, porque tiene alguna condición psicológica distinta a la nuestra, que se sale de lo neurotípico,
un trastorno con un trastorno de personalidad, un trastorno narcisista, un trastorno de hiperactividad, un hermano con esquizofrenia, un hermano con síndrome de Down. Y en esas situaciones también hay mucha envidia del resto de hermanos que no tienen ese trastorno. ¿Por qué? Pues porque un hermano con un trastorno mental suele ser sobreprotegido por mamá y por papá, porque lo ven débil. Entonces le dan mucho, le consienten mucho, se convierte en el consentido, en la consentida de la familia, por esa condición. Porque tiene una condición psicológica distinta al resto. Eso ya es una herida de rechazo. Entonces se empieza a llamar mucho más la atención que tú, ¿vale? Que tienes una condición neurotípica, normalizada, digamos, que no hay nada normal, pero bueno, que, que tu psicología funciona pues en base a pues, un poco lo normal o lo establecido, ¿vale? Como normalidad en tu exterior. Y su mente funciona de otra manera. Entonces, los padres y las madres sobreprotegen más a ese hijo. Y los hermanos, pues nos cabreamos más. ¿Por qué? ¿Por qué siguen alimentando el narcisismo de mi hermano? ¿Por qué siguen alimentando estas conductas de mi hermano? ¿Por qué no le ponen límites? ¿Por qué, a pesar de que mi hermano le ha pegado a mis padres, ha tenido discusiones con mis padres, ha maltratado a mis padres, por qué les siguen abriendo la puerta? ¿Por qué les siguen recibiendo? Porque ahí está actuando el sistema familiar. El sistema familiar quiere que todo el mundo esté visto y reconocido. Entonces, en el momento en el que dentro del sistema familiar aparece una personalidad que puede ser más rechazada y una persona con un trastorno mental, con una condición neurotípica distinta un poco a la norma, pues tiene más papeletas de ser rechazado o rechazada ahí fuera, pues el sistema familiar actúa para sobreprotegerlo, para incluirlo. Entonces, es un movimiento que nunca entenderemos y que tú juzgarás a tu madre y a tu padre por consentir que los traten así y los juzgarás por... Pero si te ha maltratado, ¿por qué le abres la puerta otra vez? ¿Por qué le permites la entrada otra vez dentro de casa? Le dirás tú a tu madre y a tu padre. Hay algo más grande de todo eso que nunca entenderás. Hay una fuerza del sistema familiar que invita a la inclusión. Y aquellos miembros más vulnerables para ser excluidos van a ser más sobreprotegidos por el sistema. En ese caso, te recomiendo que aprendas a aceptar el trastorno que tiene tu hermano o tu hermana. No consentir que vuelque sobre ti su trastorno, para nada. Pero si ya sabes que su mente funciona de una forma distinta, sé inteligente. Adáptate a su mente para cuando te toque convivir con él o con ella, que no sufras tanto, que no te pongas en tanto rechazo. Es que mi hermano es muy narcisista. Bueno, pues si ya sabes que para la comida de Navidad y el Año Nuevo va a estar en casa de tus padres y tú no quieres renunciar por completo a pasar esos días con tus padres, aprende sobre la forma de funcionar psicológicamente la mente de tu hermano o de tu hermana. Y si tú aceptas ese funcionamiento, que es distinto al tuyo, sufrirás menos porque no estarás tanto en rechazo, te amoldarás, pues sí, lo llevarás hacia donde tú necesites llevarlo para que no te duela.
Pero si tengo un hermano narcisista que acapara mucho la atención cada vez que voy a mis padres, no me pongo a decirle delante de toda la familia que es narcisista, que está acaparando la información todo el rato, que está acaparando la atención de mis padres todo el rato, ¿por qué no te callas? ¿Por qué no dejas de hablar? No, porque ya sé que es así, ya sé que tiene un trastorno y no lo voy a rechazar. Asumo que durante 2 horas voy a relacionarme con una persona que tiene un trastorno de llamar la atención. Entonces, me hago la comida más sencilla. Le doy la razón, le valido de vez en cuando, ok, ok. No le pago con indiferencia, ¿no? Porque sería como castigarle también. Claro, con esto no quiero decir que tengas que aguantar comportamientos narcisistas de tu hermano o tu hermana sobre ti. Ahí sí tendrás que poner límites. Pero, claro, muchas veces estar en conflicto con nuestros padres, muchas veces estar en conflicto con hermanos y con hermanas nos priva de acercarnos a nuestros padres, nos priva de compartir tiempo con nuestros padres. Entonces, si yo acepto a mis hermanos y hermanas, voy a vivir más tiempo de calidad con mis padres. Si no, el tiempo de calidad que voy a vivir con mis padres y con mis hermanos va a ser tiempo de rechazo, de renegar, de me voy corriendo, como rápido y me voy. No quiero estar aquí porque esto es una familia de locos, porque aquí esto es disfuncional, ¿no? Que juzgamos todo el rato que es disfuncional la familia que nos ha tocado. La familia en la que has nacido funciona como tiene que funcionar. Porque tu sistema familiar necesita que tu familia funcione así, porque es un cúmulo de generaciones. Por lo tanto, no hay familias disfuncionales. Sí, hay familias donde quizás existan comportamientos más saludables y menos saludables, pero cada familia funciona porque hay piezas que son engranajes y todos los miembros de la familia se necesitan con esa misma identidad que tienen, con esos mismos comportamientos, para que la máquina familiar funcione. Bueno, hasta aquí la masterclass de hoy. Ha sido un placer compartir contigo, hermana mía, hermano mío, este contenido. Así que te miro, te honro y está bien ser como eres. Yo también estoy bien siendo como soy. Aquí podemos ser todos y respetarnos todos. Y tú puedes lograr ese equilibrio también con tus hermanos y tus hermanas. Solo que hay que trabajar y soltar viejos rencores y soltar el hacha de guerra. Cuídate mucho. Nos vemos mañana aquí para trabajar otra temática distinta que es he sido criada por la abuela, para aquellas mujeres y hombres que han sido criados por la abuela porque mamá y papá pues estaban ocupados o estaban ausentes o algo pasó ahí que no estuvieron muy presentes. Así que bueno, chao.